Clase número 12 de la materia La Carta a los Efesios, trimestre número 2. ¿Okay? Efesios capítulo 6, verso 1. Ya iniciamos en este pasaje. Voy a culminar por algunos puntos importantes aquí de este pasaje y espero yo, vamos a seguir con este trimestre. Yo digo que otras 2 clases más o 3. Ya no vamos a iniciar otro trimestre, yo quiero terminar aquí porque ya me falta un capítulo más y después iremos avanzando con otra materia, ¿ok? Efesios capítulo 6, verso número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Y decíamos aquí en este pasaje que hay 4 razones por las cuales el hijo debe obedecer. Número 1, porque es justo. O sea, es decir, la autoridad de los padres brinda protección a un hijo que obedece. Que el hijo que obedece va a tener la protección de la familia y de los padres en este caso. Un hijo que es necio va a recibir el daño. Y hay cosas en las cuales como padres, no importa cuánto te esfuerces, no vas a poder evitar lo que les viene, ¿ok? No se puede evitar por más de que el papá o la mamá se esfuercen porque casi ni el viento los toque, no se va a poder evitar, ¿ok? Porque todo lo que se siembra, se cosecha, ¿ok? Número 2, porque Dios así lo demanda. No es si quieres, ¿eh? O sea, no es que se gane mi respeto. No, la autoridad no depende del respeto. El honrar al papá y a la mamá es una orden, es un mandamiento, y un mandamiento está para obedecerse. ¿Ok? Porque no, pues es que yo no lo obedezco porque él nunca me dio dinero. No está condicionado a eso. Yo nunca lo obedezco porque él nunca me compró el carrito Hot Wheels que yo quería. No depende de eso. Yo no lo obedezco porque no me compró no me llevó a ver la película de Barbie y por eso no la obedezco. No, no tiene que ver con eso. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque es una orden, es algo que Dios ha dicho y así es. No va a cambiar por muchas circunstancias que podamos decir. ¿Ok? Número 3, es para que le vaya bien en esta tierra. Si un hijo se queda sin instrucción, ese hijo va a ser una carga para la sociedad. Si hay algo en lo que más gasta el gobierno, hermanos, es en la prevención de adicciones. Y en vez de crecer, va en aumento. Estados Unidos es un ejemplo de eso. Y para allá va México y todo Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? La ausencia de los padres en el hogar. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque pues quieren hacer sus sueños realidad, ¿verdad? Y tal vez mientras están los 2 casados se puede, pero cuando viene un hijo, ya es otra cosa. Un pastor le decía a un joven, ya vas a ser papá, ¿verdad? Sí, pastor, ya voy a ser papá. Olvídate de tus noches tranquilas. Eso ya acabó. Ahora pues, alguien más depende de ti, ¿no? Y ese niño pues se despierta en la noche y van aprendiendo, ¿no? Que no saben qué tiene y llora mucho y nada más quieren brazos y le da diarrea y muchas cosas que se van aprendiendo en el camino. ¿Ok? Entonces, me puse a pensar un día, ¿por qué tardan 9 meses los bebés en nacer? ¿Por qué? Científicamente hoy sabemos que pues, la formación y todo eso, pero yo también lo veo así, y es que 9 meses Dios te da para que te prepares. Te prepares. Hay cosas que puedes comprar mucho antes de que eso venga, ¿eh? Los pañales no se echan a perder, y eso vas a ocuparlo. O sea, creo que es una falta de sabiduría comprar todo de golpe. O sea, ya cuando nazca te preocupas por todo, pues creo que no debería ser así. Deberías prepararte.
Por eso Dios te da 9 meses para que te prepares, para que veas que eso va a llegar. Eso ya es algo que no se puede frenar, en el sentido, pues, lógico, ¿no? Entonces, hermanos, para que a un hijo le vaya bien, tiene que honrar a sus padres. ¿A qué se refiere con que me vaya bien? ¿Cuál es la perspectiva de que me vaya bien? Una de las cosas que el hijo va a ganar cuando honra a su padre y a su madre es respeto de la comunidad que conoce a sus padres. Los amigos de tu padre van a ser tus amigos si tú honras a tu padre. Porque van a ver que tú amabas a tu padre. Entonces, dicen, ¿no? Si tú eres amigo de mi amigo, está bien, ¿no? Pero cuando no se honran los padres, muchas puertas de ayuda que podrías tener se empiezan a cerrar. Oye, ayúdame. Es que tú conocías a mi padre, y yo conocí a tu padre. Pero tú tratabas mal a tu padre, no tengo por qué tratar o por qué ayudar a alguien que trataba así a su padre. No tengo por qué ayudar. Entonces, hermanos, llegan ese tipo de cosas, ¿ah? Número 4, la obediencia promueve una vida larga. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Se refiere no a que dé por sentado que un hijo que honró a sus padres va a vivir 100 años. Puede ser que no. Por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones. ¿A qué se refiere que tenga una vida larga? Obviamente un joven que atiende, porque una parte de la honra es atender lo que el padre le dice. Eso es parte de la honra, o sea, saber escuchar. Un hijo que sabe escuchar va a tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones lo van a llevar a ¿qué? A una vida larga. Es obvio, ¿verdad? O sea, el hijo que le dice a su padre, maneja despacio. Y el hijo pues se cree Vin Diesel y Toretto y toda la cosa, y se va y se estrella. ¿Por qué causa se estrelló? Pues por no saber escuchar. O sea, la vida larga no solamente tiene que ver con años, tiene que ver con llevar una vida no tan pesada. De por sí la vida es pesada, y una vida en necedad lo es más. Entonces, como lo decíamos la semana pasada, ¿por qué esto parece que no funciona? Bueno, por la razón es porque la base de la cual quieren los padres que los hijos obedezcan no es Dios, sino el materialismo, la comida, el amor falso, el consentimiento, la sobreprotección. Y ahora vamos a ver, hermanos, que la sobreprotección es una manera en que tú puedes provocar a tu hijo a ira. Y ahora vamos a entrar en ese verso, ¿ok? Lucas, vamos a ver este pasaje. Lucas, primero este pasaje, Mateo capítulo número 15. Mateo 15, versículo 1. Ahora, ¿hay límites para honrar a los padres? Sí hay límites, sí hay límites. Porque hay cosas a veces de los padres que son caprichos, no son cosas en un sentido común buenas. A veces los padres piden cosas que Dios no te lo permite que lo hagas, ¿no? O sea, a veces a los padres aconsejando a los hijos que se divorcien. No vamos a obedecer eso. No voy a obedecer eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la familia, la mamá está enferma y todos la quieren meter al mejor hospital para obtener una gran deuda? ¿Qué vas a hacer ahí? Muchos saben por qué hacer eso, porque quieren honrar al final. Quieren ver por los padres al final. Cuando los tuvieron 10, 15 años, nunca vieron por ellos. La manera de honrar a los padres es que, pues sí, o sea, no los abandones. O sea, el modelo de la Biblia no es que los metas a un asilo. No, ese no es el modelo. El modelo de la Biblia es que los hijos vean por los padres porque los padres vieron por ti. Cuando tú eras pequeño, no te valías por ti mismo. Entonces se acercaron a Jesús, 15:1, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo,
¿Por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ven, ellos alegan de una tradición y Dios alega del mandamiento. ¿Cuál es lo más grave? El mandamiento es lo más grave, porque eso es algo que no se puede cambiar. Porque dice, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿no ha de honrar a su padre y a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La honra a los padres, hermanos, incluye proveerles medios de subsistencia cuando ya no estén en capacidad de proveerse para sí mismos. O sea, cuando el papá, la mamá ya no pueden trabajar, ya no pueden verse por sí mismos, es nuestro deber como hijos ver por ellos. Sí, tienen que tener esa conversación como matrimonio, que cuando mi mamá o mi papá ya no pueda, tal vez me lo voy a traer a la casa. Ay, no, pues a ver quién lo atiende, pues no tú. Eso tienen que hablarlo. Yo entiendo que a lo mejor te puede caer de la patada de tu suegro, tu suegra, tal vez sí. Pero eso es lo que hace un cristiano. Porque si le haces bien a los que te caen bien, pues ¿qué de más haces? ¿No hacen así también los hipócritas? Los políticos hacen eso. Tienen que hablar eso. No, es que cuando iniciamos mi matrimonio ya no me quería. Pues es lógico. Para la suegra, nadie para su hijo. Obvio, sí. O sea, ¿qué pensabas? Que, ay, pues sí, que se lo lleve cualquiera. No, es obvio que, pues sí, nunca te pasó y a lo mejor cuidas de ella y nunca te sigue pasando. Pero dice la Biblia, ¿no? Que ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. O sea, ella se avergüenza. Porque y luego así pasa, ¿no? La nuera que más odiaba es la que más ve por ella. Esa es una gran bendición para ti, ¿eh? No lo ves así, pero es una gran bendición. Pero eso se tiene que hablar, ¿eh? No es de que pues ya te atipujé a mi mamá o a mi papá y nunca se habló. No, tienen que hablarlo porque es un matrimonio y se tiene que tomar una decisión muy importante porque eso implica menos espacio, implica tiempo, implica dinero. No, implica muchas cosas que se tienen que hablar. ¿Ok? Entonces, cuando los padres ya no pueden sostenerse, los hijos tienen esa obligación. ¿Ok? Así como los padres pasan alrededor de 20 años cuidando y proveyendo para cada uno de sus hijos, también los hijos deben invertir todo el tiempo y dinero que puedan para cuidar a sus papás. Jesús dejó en claro que la honra que se da a los padres incluye su apoyo económico siempre que se necesite. Por eso dice, lo que ellos decían es que, bueno, hay una excepción al mandamiento de Dios, decían así los fariseos. Si tu papá o tu mamá te piden dinero para comer o para ir al médico y tú les dices, es que este dinero ya lo destiné a Dios, no te lo puedo dar. Entonces dicen, no, es que Dios es más importante. A ver, sí, hay que poner orden aquí. Porque hoy tenemos así muchas cosas de que no, el que no diezma se va al infierno, lo cual es una mentira. Nadie se va al infierno por no diezmar, ¿eh? O por no ofrendar. Sin duda hay que ofrendar. ¿Saben por qué? Porque la ofrenda te cuida de la avaricia. Una persona que no ofrenda lo que está diciendo es que piensa que lo que Dios le da le quita a él una ganancia. Así hacen los ricos, ¿no? Los ricos lo que quieren no es perder, es acumular más riqueza. Si tú tienes este tipo de pensamiento, tú necesitas ajustar cómo piensas. La manera de tener más dinero, ¿sabes cuál es? Dar. Es irónico, ¿verdad? Pero si tú aprendes a desprenderte sin pesar, o sea, si tú le estás dando su quincena o su semana a tu esposa con pesar, tú vas para la pobreza. Porque eso indica que tú tienes egoísmo y tienes avaricia. Eso es lo que está indicando, pues te pesa. Dice, no, ¿para qué le tengo que mantener ni de mi familia? Es avaricia, egoísmo.
Entonces, la ofrenda es para que yo cuide mi corazón. Por eso no se pone cantidad. Y cuando alguien pide un sobre, no se le pone nombre. ¿Por qué? Porque es lo que Dios puso en el corazón. Es lo que Dios puso en el corazón. Ahora, voy a hacer algún ejemplo así absurdo, ¿no? Imaginémonos que yo doy a la ofrenda 500 pesos. Yo siempre doy eso porque eso es lo que Dios pone en mi corazón y es lo que yo quiero dar, ¿no? Y lo doy con gusto. Pero resulta que ese día mi mamá se enfermó. Y pues obviamente eso descontrola porque yo tengo un cierto balance de gastos, toda la cosa, y eso es un imprevisto, ¿no? Porque la enfermedad no te avisa, de repente llega. Entonces, pues tuve que tomar 200 de allí. ¿Dios se va a enojar si doy 300? No, obviamente que no. Dios conoce. Dios conoce por qué, que no le hice, no le di menos o porque no quise di menos, no porque soy avaricioso, sino porque sé que hubo una emergencia y Dios lo conoce. Dios lo conoce. Pero entonces tenemos que tener, en esta parte de las finanzas, tenemos que tener prioridades también. ¿Qué? Prioridades también. Una de las cosas que muchos dicen es que las deudas son malas. No necesariamente. No necesariamente. Tienes que saber endeudarte también. Hay cosas que para eso sirven los créditos. ¿Qué? Para eso sirven, o sea, un rico no arriesga su capital, arriesga crédito. ¿Qué? Entonces, hay que saber cómo endeudarse. Hay cosas con las que vale la pena endeudarse y hay cosas con las que no vale la pena. Pero si te vas a agarrar una deuda, tienes que tener por lo menos, si vas a pagar a mensualidades, por lo menos tienes que haber guardado 2 meses. ¿Por qué? Una enfermedad, algo que te haya pasado, que tuviste que ocupar el dinero de esa mensualidad para tu esposa, para tu hijo. Eso es pensar antes de endeudarse. No es me endeudo y después pienso. No, es pienso si tengo dinero, si puedo, si esto no afecta la economía de mi familia y entonces pues voy a endeudarme un poco, ¿no? O sea, si tengo un negocio y a lo mejor pues estoy iniciando, pues no voy a tener suficiente capital. Yo utilizo el crédito. Esa es una deuda, pero sé que es una deuda para sacar un poco de ganancia. Lo mismo pasa, hermanos. O sea, como matrimonio van a tener que enfrentarse a eso. Hay cosas que no podemos pagar de un refi 30,000 pesos. ¿Qué vas a utilizar ahí? El crédito, pero hay maneras de endeudarse. Lo peor que puedes hacer es sacar una deuda con intereses. Eso es lo peor que puedes hacer. Tienes que saber manejar el crédito y saber cómo ganarle al banco en sus propios medios. Hay diferentes deudas que se pueden pagar sin intereses y que puedes llevártela tranquila. Hay cosas que son necesarias y que vas a tener que utilizar el crédito. Muchas veces la gente son así de que, es que a mí no me gusta estar endeudado. Sí, o sea, no, que no te endeudes en el sentido de una deuda que sea impagable. Es obvio que no. Pero hay cosas en que el crédito es importante. Sí, hermano, o sea, hay que saber cómo hacer ese tipo de cosas, pero hay que hablarlo. ¿Ok? Entonces, aquí ellos decían, bueno, si tú le vas a dar este dinero a Dios, pues ya no puedes tomar de ahí. Y aunque tu papá se esté muriendo y tu papá no tenga que comer, pues no le puedes dar, porque ya se lo dediqué a Dios. No, no. O sea, hay cosas que tienen importancia, hermanos, dentro de la economía. Dentro de la economía. Y ya cuando tú te casas, las prioridades de la economía de tu persona como varón van a cambiar. Antes te preocupabas por ti. Y tú decías, pues trabajo y con 100 pesos sobrevivo la semana. No hay problema. Pero a ver, quiero que sobrevivan 3. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y antes pagabas un pasaje, ¿no? Yo cuando iba antes a la universidad, pues un día decía, me quiero ahorrar el pasaje, me venía caminando. Pero cuando son 2, y cuando son 3, pues el niño no puede caminar tanto. Y el sol, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta también por dónde vamos a vivir. Entre más lejos,
Pues más gasto porque hay que tomar diferentes pasajes, sube el pasaje, ¿cómo se llama? ¿Qué recursos alrededor tenemos? ¿Qué tenemos cerca? Centros comerciales, farmacias, ¿qué tenemos cerca? Porque pues imagínate, si vives hasta la punta del cerro y tu esposa requiere un Mejoral o Alka-Seltzer, y precisamente ¿saben cuándo da más? En la noche, porque las bacterias se activan en la noche, los virus se activan en la noche. No sabes a dónde moverte. Tienen que pensar en eso. Si van a pagar renta, bueno, que vamos a pagar renta. ¿Cuánto de renta podemos pagar? ¿Cuántos son los gastos fijos? Gastos fijos son luz, agua, comida, gas. Esos son gastos fijos. Tienes que pagar así. Internet ya no es un lujo, es una necesidad tener internet. ¿Ok? Bueno, cosas que podemos prescindir. Cable, suscripciones a plataformas como Netflix, HBO, esas cosas, podemos vivir sin ellas, ¿ok? Porque después se viene otra cosa. Hay que pagar predial los inicios de año, ¿verdad? Y la renta hay que agregarla. Hay que agregar, pues, que cada cuánto tiempo van a comprar ropa. ¿Dónde lo vamos a comprar? Porque pues a lo mejor te estás acostumbrado que todo lo compras en Liverpool. Pero por ti, tú solo, pues te comprabas ahí, ¿va? Ya cuando son 3 o 2, ¿dónde vas a comprar? Eso tienen que verlo, hermanos. Y ahí viene el sacrificio, ¿ah? Como hombre, pues dices, híjole, antes me compraba camisas de 600 pesos. Ya no. Y por amor a ella, ¿qué? Voy a sacrificar mi ego. Porque sí, o sea, es tu ego, obviamente que sí, ¿no? Puro Calvin Klein y Dolce Gabbana y toda la cosa, ¿no? Y ya no. Ya no. Entonces, hermanos, esa parte de la economía es importante. Pues obviamente cuando llega el papá a la casa, a vivir a la casa, ¿qué? Es otro gasto más. Es otro gasto más, ¿verdad? Luego hay hombres que quieren comer todos los días carne. Y pues no les da. No les da. El kilo de bistec ya está en 80. Y él gana diario 50. Pues no, ¿de dónde? ¿De dónde? Y le exige a la mujer que quiere carne. Porque en la casa de su madre comía carne. No estás viendo el panorama completo de lo que está ocurriendo, ¿no? Proverbios 1:8. Voy a leer algunos pasajes aquí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, lo que decíamos, el hijo al inicio de sus días, lo primero que debe desarrollar es aprender a escuchar. Es lo primero que debe de desarrollar. Que tú eres el padre y eres padre, uno porque pues, obviamente lo engendraste, pero 2, porque se supone que tú tienes más sabiduría que él. Tú tienes más años recorridos en la vida, por lo tanto, él debe aprender a escuchar. Es el momento de aprender. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dense cuenta, o sea, siempre dice, oye, escucha, aprende. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Hermanos, la Biblia dice que la necedad está anclada al muchacho, o sea, por naturaleza, el adolescente y el joven son necios, son atrabancados, creen que lo saben todo, creen que a ellos no les va a pasar. Y la instrucción tiene que hacerlos entrar en cordura, en saber que no es como lo pinta la televisión, no es como lo pintó la película que vio hace una semana, no es así la vida. Y para eso estamos nosotros, como padres, ¿para qué? Enseñarles cordura. Cordura significa estar equilibrado. Estar equilibrado. No, papá, vas a ver que yo voy a ser millonario. A ver, hijo, define esa palabra. No, ser millonario es tener muchos coches y tener muchas mansiones. A ver, vamos a ponerlo así.
¿Sabes cuánto paga de tenencia esa persona que tiene 2 Bugatti? ¿Y sabes cuánto se pueden dar ese lujo en el mundo? Como 5 personas. O sea, si eso que tú piensas, hijo, de ser millonario fuera algo real, pues habría como 10,000 millonarios en el mundo. Pero ¿por qué solamente hay contados, hermanos? Porque eso es algo que en el sistema económico no se da, sino en 1 en 1,000,000. Es como aquel que dice, pues me caso con la hija del millonario. Ok, ¿tú cuántas hijas tiene el millonario? Pues eres el único que obtuvo esa parte. Pero de ahí en fuera no es común. No es común que eso suceda, ¿verdad? O sea, ¿cuántos dueños de Facebook hay? ¿Se dan cuenta? O sea, hermanos, por eso hay que ubicarlos. A ver, hijo, nos dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estar contentos. O sea, hijo, Dios te puede dar, pero el chiste de la vida no es ser millonario, el chiste de la vida es conocer a Dios. Ese es el chiste de la vida. Porque si conoces a Dios vas a tomar decisiones que te van a llevar a una vida que ligera. Eso es entrar en cordura, hermanos. No dejen los que sueñen, ¿no? Sí, son sueños. Éntralos en cordura. Cordura, hermanos. Es saber qué es la vida. Así es esto. No, no, pues es que como allí, así igual, vamos a saltar una camioneta de valores. Es que lo vi en la televisión y sí se puede. Es la televisión, hijo. Es la televisión. Ambientes controlados, un guión ya escrito. O sea, ¿sabes cuántos han robado y se han salido con la suya en la historia? ¿Te dan cuenta, hermanos? Porque yo os doy enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Entonces, el plan de Dios es que los padres enseñan a los hijos y más adelante sus hijos enseñen a sus hijos también. Ese es el plan que Dios tiene. ¿Ok? Fíjate, hoy en día se habla mucho de los derechos de los niños, lo cual no estamos en contra, claro que sí, pero también debemos hablar de sus responsabilidades. Sí, también debemos hablar de sus responsabilidades, las cuales muchas veces se pasan por alto formando niños deficientes e inútiles, porque no se les muestran sus responsabilidades. Tú tienes la responsabilidad de obedecer y de escuchar ahorita. Es lo que te toca, no hacer lo que tú quieras, no. Tú estás bajo mi tutela y tu responsabilidad ahorita es escuchar. Porque ahorita con él, no, tu hijo, tu papá no te puede poner la mano encima y si no, demándalo y no sé qué tanto rollo es acá, ¿verdad? Lucas 2:47, vamos a ver algunas cosas que los hijos deben desarrollar con esto, ¿verdad? Lucas 2:47, vamos a ver ese pasaje con Cristo. Sí, Cristo, cuando fue niño, estuvo bajo la tutela de sus padres. Y es más, cuando Cristo murió, ¿se acuerdan que estaba en la cruz? Y su mamá estaba al pie de la cruz. ¿Y se acuerdan de ese pasaje cuando dijo, madre, he ahí tu hijo, e hijo, ahí a tu madre? Se la dijo a Juan. ¿Saben qué quiere decir eso? Que le encargó el cuidado de su madre terrenal a Juan. Y se dice que Juan cuidó de ella. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, hasta el final, Cristo supo que su responsabilidad terrenal era su madre. Entonces, Cristo cumplió con el mandamiento. Y los hijos se les hace bien, no, pues mi mamá que vio por mí casi 20 años de mi vida, ahora la asilo, pero está bien cómoda, pastor, está bien cómoda, sí, pero abandonada ahí, ¿no? Y pues, hay caprichos que luego los papás, no, hijo, no te preocupes, méteme un asilo, o sea, no te preocupes por mí, y ahí vas a cumplir su capricho, ¿no? No, hermanos, no. Tenemos que ser inteligentes, que esa bendición se te escapa. Esa bendición se te escapa.
Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántos años tenía aquí Jesús? 12. O sea, era un adolescente que ya entendía muchas cosas, ya entendía muchas cosas, que conocía de la Biblia, porque estaba aquí con los doctos de la Biblia, y se maravillaban de su inteligencia. ¿En qué punto? En las Escrituras, hermanos. En las Escrituras. O sea, que tu hijo debe de saber qué es la Biblia a esa edad. Ya debe de saber qué es la Biblia. Es trágico que ya tenga 15, 16, 18 años y no sepa qué es eso, Es trágico. Eso habla una deficiencia de tu trabajo como papá, que tú no te has sentado a explicarle quién es Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sabía perfectamente a qué había venido. Sabía perfectamente a qué había venido. ¿Qué? No a hacer dinero y una vida terrenal abundante. Él vino a salvar a la humanidad, pero no era el tiempo aún. Dense cuenta, hermanos, quiero que entiendan aquí algo, y es: hay cosas que son buenas en nuestro pensamiento que queremos hacer, pero debemos preguntarle a Dios si es el tiempo de hacerlas. Tú puedes querer estudiar la Biblia, está bien, qué buen deseo. ¿Estás en el tiempo de que eso ocurra? O sea, no se vale que tú estudies la Biblia y descuides a tu familia. No es el tiempo entonces todavía. O sea, es que es un buen deseo el que tengo, está bien, pero ¿es el momento? Cuando dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere, o sea, carácter. Y así pasa, a veces los hijos quieren algo, pero no están listos para obtener eso aún. Tal vez puedes comprárselos, pero tienes que analizar si tu hijo está listo para esa responsabilidad. ¿Está listo para la responsabilidad de un videojuego? Porque resulta que le compras el videojuego y el niño reprueba la escuela. ¿Qué pasó? No pudo con esa responsabilidad. Le ganó más el ansia de jugar que de hacer la tarea. Tienes que conocer a tu hijo, cómo está en el carácter, si está listo para esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando les empiezas a dar dinero? ¿No? Que el famoso domingo, la famosa semana. ¿A qué edad? Es una responsabilidad tener dinero. Y tienes que enseñarles desde ahí para qué sirve el dinero y en qué deben gastarlo. Al principio, pues sí, todo en dulces y chocolates y mazapanes y paletas. Sí, al principio. Pues después les tienes que decir: hijo, a ver, te voy a dar tanto y de ese tanto tienes que apartar para Dios. Porque Él es el que te da este dinero y tienes que saber que en agradecimiento tienes que darle a Dios. Tienes que enseñarle esa responsabilidad a tu hijo, de que debe darle un poco a Dios. A ver, hijo, ahora después no todo te lo gastes en dulces, porque eso te va a traer un mal, los dientes y toda la cosa. Si quieres comprarte ese juguete, tienes que aprender a ahorrar. Le enseñas a ahorrar, ya le compras un cochinito y aquí le echas una monedita. Y cuando ya sientas que ya juntaste, lo vamos a romper y vamos a comprarlo. Y dices: bueno, ya juntó en un mes, juntó lo que pueda juntar, ¿no? 20 pesos. Y el juguetito cuesta 50, 60, bueno, tú ya le pones el resto. Pero ya aprendió que hay que ahorrar para comprar algo. Si no, él va a pensar que pues todo se lo das tú. No hay problema. ¿Te das cuenta? O sea, sí hablamos de los derechos, pero hay que hablar también de las responsabilidades de ellos, que deben aprender. Entonces dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vean el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay unos 4 áreas
en las que los niños deben crecer. 4 áreas. Número 1, el área intelectual. El área intelectual. ¿Ok? Cuando el hijo nace, tiene una mente en blanco. Y la niñez es un tiempo de aprendizaje. Tiene que aprender. Todo lo que un niño pueda saber le debe ser enseñado porque viene al mundo sin conocimiento ni juicio intelectual. Tenemos que enseñarle a ser juicioso. Aquí hay cosas que no se deben tocar, cosas que no se pueden comer, cosas que no se pueden beber, ¿verdad? Hay que enseñarle. Ya aprenderá un día. Sí, algunas cosas se aprenden por experiencia, pero eso se deben de aprender por estudio. Por ejemplo, están inclinados a preferir las golosinas antes que los alimentos nutritivos, a jugar en sitios peligrosos antes que en lugares seguros, ¿verdad? Yo recuerdo aquí, ahora ya no se puede, pero antes nosotros jugábamos aquí en la calle. Ahora pues, jugar en la calle pues sería un suicidio. El tráfico ha aumentado mucho, ¿no? Entonces tienes que enseñarle a tu hijo dónde puede jugar, dónde puede hacer las cosas que le gustan. No conocen los nombres de las cosas, ni cómo se utilizan. Tenemos que enseñarle, ¿no? Tienes una cafetera, tienes el microondas, tienes la estufa, ¿verdad? Tienes la computadora. Tienes que enseñarle cómo se utilizan, ¿no? No saben cómo hablar, emplear las conjugaciones. ¿Qué se dice primero? Las cosas de cortesía, gracias, por favor, después de usted, con permiso. Son cosas que se les debe de enseñar. Eso es la parte intelectual. Por ende, los padres son responsables de enseñar a sus hijos todo lo que necesitan saber en la parte de cómo es la vida y de cómo ellos deben comportarse en casa ajena, cómo deben comportarse en la iglesia, cómo deben comportarse en la casa, dónde van los utensilios, ¿no? Ya cuando creciendo, pues ya le dices, ayúdame a acomodar los trastes y le tienes que enseñar cómo los acomoda, ¿no? Aquí van los platos, aquí van los vasos, los cubiertos, las ollas grandes, las cacerolas, los sartenes, todo le tienes que ir enseñando. Número 2, el aspecto físico. Otra cosa que el hijo debe desarrollar, el aspecto físico. Al nacer es débil en extremo y le falta más desarrollo físico, ¿no? Por eso no pueden hacer las cosas por sí mismos. Entonces ahí entra nuestro deber de alimentarlos correctamente. Hay que enseñarles la parte de la limpieza. ¿Ah? Saber que cuando llueve, pues no debe de salir abrigado, cuando hace frío, el calor excesivo y todo lo demás. De un modo gradual se va enseñando a hacer cosas por su propia cuenta. Se empieza a enseñar a vestir. Ya llega un momento que pues, tú te bañabas con él, pero ahora le dices, ya sabes qué, ya báñate solo. Y al principio como que no quiere, ¿no? De que, mamá, ¿cuál es la caliente? Pues ya lo vio 1000 veces, pero pues, en ese momento que le toca bañarse solo, pues no sabe cuál es la caliente, cuál es la fría. Ay, mamá, no es que no se enfría. Ya, espérate tantito. Ay, mamá, es que nada más sale pura fría, no se calienta, mamá. Espérate tantito que salga. Si tienes un de estos solar, pues tarda en salir el agua caliente. Le tienes que enseñar todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa parte física debe de ser aprendida. ¿Ok? Número 3, la parte social, el aspecto social. El aspecto social. Fíjate bien, la actitud más dominante de un niño es el egoísmo. Sus intereses son del todo egocéntricos. Sus propios deseos y necesidades es todo lo que conoce y todo lo que le importa. Comer, dormir, qué quiere eso, qué quiere el otro, qué quiere lo demás allá, que le digas esto, lo demás allá. Esa es su naturaleza. Pero no se trata de un rasgo permanente de la niñez, siempre y cuando se le enseñe a compartir. Que se le enseñe a tener consideración de los demás. Que se le enseñe a no poner sus propios intereses sobre los intereses de los demás. Y más si tiene un hermano. Más si tiene un hermano. Tiene que aprender a compartir.
Y se le tiene que enseñar a no frustrarse ni enojarse cuando comparte las cosas. Ahora ya va todo así. Ya no te habla. ¿Ah? Ya no te responde. ¿Por qué? Pues está enojado porque pues le quitaste, en vez de darle 2 pesos, le hiciste 1 peso y uno y se enojó. Porque siempre le dabas 2. Y ahora lo compartiste con su hermano y eso se enoja porque pues, él cree que es único. Ese es un rasgo de ellos y tenemos que enseñarles ¿a qué? A que eso no es lo que Dios quiere de sus vidas. Y que si tú lo dejas crecer con eso, de grandes van a ser peor. Porque, hermanos, el egocentrismo es algo que todos tenemos. De hecho, la palabra yo viene del griego ego. De mi yo. ¿Ah? Y eso causa muchos problemas en el matrimonio, ¿eh? Muchos problemas cuando uno de los dos es muy egocéntrico, muy egoísta, que no quiere compartir las cosas, ¿no? Número 4, y el aspecto más importante, es el aspecto más importante, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, los hijos no poseen conocimiento natural de Dios, y mucho menos aman a Dios. No, el hecho de que te amen a ti no quiere decir que aman a Dios por eso. A un niño se le debe enseñar acerca de Dios, su naturaleza, su cuidado, su amor y que Dios quiere siempre lo mejor para él. Al llegar a la edad suficiente, se le debe enseñar su necesidad de depositar su confianza en Jesucristo. O sea, el hecho de que un hijo llegue a Cristo, hermanos, no es porque se lo impongamos, es porque en tu casa hay un ambiente donde Dios es la prioridad y Él va a querer, en ese ambiente de que ve que Dios, y tú oras y ustedes hablan de Dios siempre y que la iglesia y que la Biblia y todo eso, Él se va acercando a saber que esa es su vida. El problema es cuando nosotros imponemos la parte espiritual como un castigo. ¿No? Ahora de coraje, ahora de castigo te vas a leer la Biblia. ¿A qué asume el hijo esa parte? A que la Biblia es un castigo, es algo que cuando él se porte mal va para allá. Y no, tú debes enseñarle que la parte de ir a la iglesia, la parte de cantar y la parte de estudiar de Dios no es algo de ser religiosos, esa es tu vida. La vida de tu familia es esa. Y tu hijo lo tiene que entender, que esa es la vida que no es que, no, pues es que, pues aquí nuestra vida, parte de nuestra vida es la iglesia, pero ya afuera es otra cosa. Aguas. Porque entonces le das dando 2 opciones a tu hijo de cuál le gusta más, cuál crees que va a elegir. Su naturaleza le va a guiar a otra cosa, es obvio. Es obvio, hermano, ¿sí? Los niños tienen deficiencias en todas las áreas de su vida y es responsabilidad de los padres satisfacer sus necesidades de crecimiento y de conocimiento tanto físico como espiritual. Van a empezar a surgir dudas como ¿y quién hizo a Dios? ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿Y papá, por qué oras en los alimentos? ¿Y papá, por qué siempre vamos los domingos a ese lugar? ¿Por qué siempre vamos allá? Tienes que tener respuestas coherentes. Tienes que tener respuestas que concuerden con lo que tú crees. Pues vamos allá, hijo, porque pues eso tenemos por costumbre. Bueno, pues es una costumbre. Cuando quiera yo la rompo. Ese es el problema que ha surgido, hermanos. Que los hijos, como no ven devoción en ti hacia Dios, pues ellos tampoco la van a tomar y van a empezar que Dios es una opción que tienen entre muchas que el mundo les ofrece. Pero cuando ven que Dios es tu vida, ellos van a asociar, aunque no sean cristianos, van a asociar que cierta cosa que hacen, tú no vas a estar de acuerdo. Tú no vas a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque saben que tú temes a Dios, que tú conoces de la Biblia y que la Biblia dice que eso no. Y el niño empieza a asociar y sabe que eso a tu padre no le va a agradar. Lo sabe.
Entonces pasamos a otro pasaje más, que ya se me acabó el tiempo. Efesios 6:4. Vamos a hablar aquí ahora esta parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ay, he escuchado muchas cosas de este pasaje. Por decir, dicen algunos, provocar a ira a mis hijos es que si a ellos no les gusta que los mandes, no los mandes. No los provoques a ira, eso piensan algunos. Si se enoja, pues es obvio que se va a enojar. Pues en su egoísmo, pues nadie le gusta que lo manden. Pues es obvio. Pero está para obedecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los padres no deben tener exigencias irrazonables. ¿Verdad? Tratarlos como si fueran un esclavo. O que siempre para mandarlos los golpean. No puede ser así. No. Entonces, hermanos, siempre lo decimos así, la vida cristiana es una vida de equilibrio. Y no es que pues, vayamos al extremo de tratarlos como animalitos y luego nos vamos al otro extremo, después no les digo nada. Las dos partes están mal. Tenemos que ser equilibrados y para eso requerimos ser llenos del Espíritu Santo. Cada hijo es distinto. Cada hijo de todos, por un ejemplo, no es lo mismo un hijo que es el segundo o que es el primero o que a lo mejor tiene alguna enfermedad, no es lo mismo. Son cosas que Dios nos debe dar sabiduría para saber cómo tratarlos. El padre, hermanos, que se cuida de someter la voluntariedad de su hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de su alma. Es decir, el hijo no se va a querer someter luego, ¿eh? O sea, el hijo se va a rebelar y te va a decir que por qué, y te va a decir que por qué a él sí y a los de enfrente no. Pues no te debe de importar los de enfrente, hijo. Ellos no son mi hijo, tú sí eres. O sea, tú debes de estar muy centrado, ¿ok? De cómo debe ser esta parte de el punto de educarlos. Un estudio en sociología, hermanos, con un 80%, con un 90% de exactitud comprobada, ha determinado que si niños de 5 y 6 años eran propensos o no a convertirse en delincuentes. Y descubrieron que los 4 factores primordiales que se necesitaban para prevenir la delincuencia son, número 1, disciplina firme. ¿Qué quiere decir disciplina firme? ¿Que siempre haya golpes? No, hermanos. Que tú debes de ser firme en cosas que saben que le van a hacer bien a tu hijo. Y te va a llorar que no me dejes. Y, no, cuando la primera vez que lo llevas al kinder, ¿no? En algunas ocasiones. No todos, pero la mayoría de los niños, no me dejes aquí, mamá. Y gritan y toda la cosa, ¿no? Y se arañan y patalean. Y, no me dejes aquí, no me abandones. Y todo, yo te siento bien feo dejarlo allí. Disciplina firme. Porque si eso es en el kinder, imagínate qué te va a hacer en el matrimonio. No me dejes con esta loca, mamá, no me dejes. Y tú, no me duele dejarlo así con esa vieja loca, ¿verdad? Lo va a tratar bien mal y lo va a cuidar. Disciplina firme. Número 2, debe ser ecuánime la disciplina. ¿Cómo es ecuánime? Pues de acuerdo a su edad. No le vas a pedir a los 8 años que haga cosas de 18. Pues es obvio que no. Que Dios nos dé sabiduría para eso. Supervisión. No es que mi celular es mi celular y nada más yo puedo verlo. No, mijito. No. Para eso estoy yo. ¿Para qué? Para cuidarte. ¿Cuidarme de qué? De ti mismo. Porque el mayor enemigo que tienes, hijo, eres tú mismo. Tú no sabes. Y para eso estoy yo. Ya cuando quieras vivirla y quieras irte de sopetón, bueno, ya será tu decisión. Pero mientras estés aquí, yo soy responsable.
Supervisión y compañía de la madre durante el día. Eso es importante. Y otra parte, vean, mostrarle afecto. Mostrarle afecto, ¿sí? Que muchos dicen, muchos papás me ha tocado que dicen, es que no, a mí nunca me celebraron un cumpleaños. Bueno, a ti, y no se requiere una gran fiesta. No, con que la mamá o tú le compres un pastelito y estén los tres, o alguien más que invitaste, él es feliz así. No requieres la gran fiesta para que el hijo se sienta amado, que te preocupas por él. Sí, esas partes son importantes, hermanos. Esas partes son importantes. Que te interesas por su desarrollo, ¿no? ¿Cómo le duele a un hijo cuando el papá no hace el esfuerzo? Cuando él sale de la escuela por estar allí, ¿no? Para darle, no sé, el ramo de flores que les dan al final, a mí en mi caso, por si me pusieron un fistol, ¿no? Y él pasaba el papá a ponértelo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, será lo que sea, pero es mi papá, y pasa y me lo da. Y eso que no pase, porque tú no te quieres esforzar, porque dices que estás trabajando para dar la vida que tú nunca tuviste, te va a traer muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Te va a traer cosas como que, pues yo cuando te necesité no estabas. Y aunque tú le digas que estabas trabajando por él, él no lo va a entender. Y el tiempo que se pasa juntos en familia son cosas que al hijo le hacen ver que la familia es importante. Generalmente los que son delincuentes son los que no tienen familia y se la pasan todo el tiempo de aplanacalles. No tienen dónde ir, no tienen oficio ni beneficio, ¿no? Y los papás se la quitan con que, pues yo ya le dije, pero pues. Entonces, hermanos, termino con esto porque ya me faltan 5 minutos. No provocar a ira a los hijos significa un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al enojo. Voy a mencionar algunas cosas. Por decir, número 1, la sobreprotección. Con buenas intenciones es una causa muy común que el hijo se resiente, ¿no? Que los padres asfixien a sus hijos, que les restringen de una manera exagerada lo que hacen y a dónde van, que nunca les dan la confianza necesaria para hacer las cosas que su propia cuenta. Y entonces ponen en duda la capacidad de juicio del hijo. No los dejan saber discernir. Va a tener que llegar a una edad en que tú tienes que dejar que el hijo tome decisiones. Y sí, yo sé que para ti, aunque tenga 20 años, es tu hijo chiquito. Sí, pero tiene que aprender a tomar decisiones. Si no, él va a agarrar rencor contra ti, porque él va a decir que tú siempre lo ves como un bueno para nada, aunque tú no lo veas así. Van a decir que tú siempre lo menospreciabas, que tú siempre lo tomabas como un tonto. Y tú, no, hijo, no es que yo te quería proteger. No. Otra cosa, el favoritismo. Ejemplo, Isaac y Rebeca. Isaac quería a Esaú y Rebeca a Jacob. Y los hijos se dan cuenta. Te dan cuenta que tienes preferencia por uno. Y ocasiona grandes conflictos en la familia. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron que los hijos se odiaran. Porque Esaú, al ver que Jacob le había robado la primogenitura, dijo Esaú, solamente que muera mi padre y lo mataré. Y así muchos hijos, solamente están esperando a que la mamá se muera para ajustar cuentas con su hermano. ¿Pero quién tuvo la culpa de eso? Tú como papá, tener favoritismo.
porque piensa que el más chico es el más tonto, ¿no? El más chico es el más tonto, por eso lo cuido más a él, ¿no? No, te está haciendo tonta a ti. Y al final los hijos empiezan a dar rencor. Cuando crezcan, ya están adultos, tal vez el hijo, por esa sobreprotección, el hijo pequeño no sabe hacer muchas cosas y le pide ayuda a sus hermanos. ¿Y qué crees que hacen los hermanos? Pues dile a mi mamá que te ayude. Ay, pero mi mamá no está aquí. Exactamente. Exactamente. ¿Ustedes, hermanos? Voy a decir una tercera, y con eso vamos a terminar. Es empujarlos excesivamente hacia metas que son las tuyas. Es que yo quiero que seas licenciada porque yo nunca fui. Tú. ¿Y si él no quiere eso? A fuerza lo vas a empujar y empujar. Es que si no eres el mejor, tú eres un fracaso. Si tú no sacas buenas calificaciones, ni me hables. El hijo se empieza a frustrar por esa presión. Porque sabe que no va a tener tu aprobación si no logra tal cosa. Un hijo puede sentirse tan presionado al tener éxito que prácticamente queda destruido al darse cuenta de que nada que haga o pueda hacer es suficiente para agradarte. No importa lo que haga o lo que logre, siempre será un fracasado para ti. ¿Ah? Y el hijo se empieza a llenar de rencor. Que dice, no. Dice, mi papá, pues, ¿qué tanto, no? O sea yo sé que sí quiere que yo sea el mejor, pero pues que debe entender que yo no nací a lo mejor para las matemáticas, yo soy más de la lectura, a lo mejor mi carrera es el derecho, ser un licenciado en psiquiatría o no lo sé, no, medicina, pero él a fuerzas quiere que yo sea ingeniero y la ingeniería requiere matemáticas, requiere muchas otras cosas. Yo no quiero eso. Y tú le dices, no, papá, es que yo no quiero. No, es que ser licenciado es como casi, pues que me digas que eres niña. Oye, papá, pero no es así. O sea, de verdad, o sea, yo a lo mejor hice un examen de perfil de carrera y el examen de perfil dice que yo soy bueno para esta carrera. No. Si tú te metes a esa carrera, yo nunca te voy a apoyar, ¿eh? O sea, a mí me vale lo que hagas. Conmigo no te acerques. Entonces empieza a frustrar el hijo. Porque sabe que no es porque está haciendo cosas malas, sino sabe porque tú lo estás empujando a cosas que son tus metas, no las de él. Tan pronto alcanzan una meta, es retado de nuevo a lograr otra. Los padres que tienen fantasía sobre sus propios logros por medio de las habilidades atléticas de sus hijos, o las mamás que fantasean con una carrera célebre por medio de las vidas de sus hijos, lo que hacen equivale a prostituir su responsabilidad como padres. ¿Por qué? Porque condicionan su cariño por algo. Por eso debes saber qué capacidad tienes tu hijo. A lo mejor no sigue tu carrera. O sea, al principio yo, pues decía, yo voy a ser eléctrico como mi papá. ¿No? Mi papá pues es ingeniero electricista. Yo decía, yo voy a ser como mi papá eléctrico. Pero cuando llegó la primera computadora a la casa, yo supe que esa era mi carrera. Ahí lo supe. Y mi papá nunca me presionó, no tienes que ser como yo, ¿no? Lo mismo pasa. A lo mejor al principio sí, pues el hijo quiere ser como el papá, pero después empieza a ver su vocación, ¿no? Que tienes que, a lo mejor eso no era lo que querías, pero ¿qué? Pues lo vas a apoyar siempre y cuando puedas, y obviamente sea legal, no lo vas a apoyar en que, no, pues yo quiero ser narco, papá, no, pues no te voy a apoyar ahí, ¿no? Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar y vamos a terminar esta clase aquí.